Un 2025 absolutamente espectacular en el que demostró el pedazo de ciclista que puede llegar a ser este 2026 para Isaac del Toro está siendo absolutamente mágico. Y es que el ciclista de Ensenada, tras conquistar su primera carrera en el World Tour, como fue el UAE Tour en este caso, venciendo a grandes rivales como Renko Evenepoel o Antonio Tiberi, pues tuvo la oportunidad de subir nuevamente al podio en una de las clásicas más exigentes como es la Strade Bianche, justo por detrás de su compañero de equipo Tadej Pogačar y el francés Paul Seixas. Finalmente, estas últimas semanas, Isaac decidió competir en la Tirreno Adriático, la carrera famosa de los dos mares, una de las carreras más exigentes de la primavera italiana, y el ciclista de Ensenada nuevamente demostró por qué es uno de los mejores ciclistas del mundo y ya no es una promesa sino una realidad. Logró vencer esa carrera de una semana a grandísimos rivales como Giulio Pellicciari, Primož Roglič o Matteo Jorgenson, entre otros, y demostró que ahora mismo Isaac está en el top 3 de los mejores ciclistas del mundo. Lo cierto esto es que ha provocado un gran revuelo ya no solo a nivel mediático en todo México, sino a nivel mundial, puesto que estamos hablando de un ciclista de tan solo 22 años que lleva 26 victorias en su palmarés y que lo único que está haciendo ahora mismo es seguir creciendo, seguir mejorando, seguir progresando como ciclista profesional y la verdad es que convertirse en una de las principales amenazas para las grandes vueltas en el futuro. Está claro que Isaac ahora mismo, como decimos, es uno de los ciclistas más en forma del ranking UCI y lo cierto es que este domingo va a tener una nueva oportunidad en la Milán-San Remo de seguir demostrando su cualidad, su calidad. Tiene el principal objetivo de ser el mejor gregario del mejor ciclista del mundo como es Tadej Pogačar para ayudar al esloveno a conquistar una clásica que no tiene todavía en su palmarés y en el que el holandés Mathieu van der Poel sobre todo va a ser su principal rival. Un Mathieu van der Poel que ha compartido esa Tirreno Adriático con el propio Isaac del Toro y que ha provocado que el ciclista mexicano sobre todo haya seguido absolutamente todos sus movimientos, todas esas arrancadas absolutamente impresionantes del ciclista neerlandés que sobre todo en este tipo de clásicas le convierten en uno de los principales favoritos para ganarlas. Pero más allá de todo ello, lo que ha provocado Isaac del Toro en México es que ahora mismo la Federación de Ciclismo de su propio país pues tenga en mente realizar el Tour de México, es decir, realizar una carrera para 2027 en el que lógicamente el principal reclamo va a ser el propio Isaac del Toro y va a provocar que en este caso los mejores o la mayoría de los mejores ciclistas del mundo puedan visitar en este caso este país absolutamente precioso. Es por eso que en el vídeo de hoy vamos a tratar de hablar de todo lo que está suponiendo Isaac del Toro, ya no solo para el ciclismo mexicano, sino para el ciclismo mundial, lo que conllevaría, por supuesto, para el propio país mexicano el hecho de albergar un gran tour o una gran vuelta como sería el Tour de México en el inicio de temporada de 2027 y cuáles van a ser en este caso las principales consecuencias que va a provocar sobre todo en el ciclismo mexicano la irrupción de Isaac del Toro y sobre todo también ese joven promesa que es ahí Cisneros, que está realizando un grandísimo año también. Pero antes de empezar con el vídeo, como digo siempre, si eres un amante del ciclismo, si te gustan este tipo de vídeos, tienes que hacer tres cosas fundamentales. La primera de ellas es suscribirte a este canal y dejar un buen like. La segunda es activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Y la tercera es que me dejes en los comentarios qué te ha parecido esa noticia que ha causado tanto revuelo en México de que el propio país tricolor en este caso puede albergar una gran carrera del World Tour en 2027 gracias sobre todo a esa magnífica irrupción de Isaac del Toro en el ciclismo mundial. Ahora sí, vamos con el vídeo.
Como todos sabemos, Isaac del Toro, después de su magnífica irrupción, sobre todo en 2025, donde llegó a liderar durante 9 etapas el Giro de Italia, provocó un absoluto movimiento a favor del ciclista en su país natal, en México. ¿Y qué es lo que ha provocado con ese efecto mediático? Pues sobre todo, como decimos, cuando Isaac portó esa maglia rosa, los medios deportivos mexicanos explotaron. Canales de televisión que nunca habían transmitido ciclismo empezaron a negociar derechos. La cobertura en redes sociales fue brutal. El término maglia rosa se convirtió en tendencia en México durante varios días y muchos aficionados mexicanos confesaban que nunca habían visto una etapa de ciclismo en su vida hasta ese momento. El torito se convirtió en un fenómeno popular que trascendió las fronteras del deporte. Los clubes de ciclismo en México reportaron un aumento significativo de inscripciones de jóvenes ciclistas desde 2025. El modelo Isaac del Toro, un mexicano de una ciudad no especialmente icónica en lo deportivo que llega a lo más alto del mundo con talento y trabajo, se ha convertido en el ejemplo de que el ciclismo de élite es alcanzable para los jóvenes mexicanos. Y aquí también entra, por supuesto, el efecto institucional, que es donde todo se pone realmente interesante, porque el impacto de Isaac del Toro no se ha quedado solo en las pantallas y en los clubes de ciclismo, sino que ha llegado directamente a las instituciones de este magnífico deporte. Para entender lo que está pasando a nivel institucional necesitamos dar un pequeño salto atrás. El ciclismo mexicano llevaba años en un estado bastante crítico desde el punto de vista administrativo. La antigua Federación Mexicana de Ciclismo, presidida durante 13 años por Edgardo Hernández, fue desconocida por la UCI por graves deficiencias de gobernanza. La situación era tan caótica que durante los Juegos Olímpicos de París 2024 fue el propio Comité Olímpico Mexicano quien tuvo que gestionar las inscripciones de los atletas al no existir una federación operativa reconocida internacionalmente. Pero entonces llegó el cambio. El 2 de junio de 2025, en una asamblea celebrada en el Comité Olímpico Mexicano, se creó una nueva organización, la Unión Ciclista de México, y al frente de ella quedó Bernardo de la Garza, exdirector de la CONADE entre 2009 y 2012, y jefe de misión de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de París 2024. El 25 de septiembre de 2025, en el Congreso Anual de la UCI, celebrado en Kigali, Ruanda, la Unión Ciclista Internacional reconoció oficialmente a la UCM como el organismo rector del ciclismo en México. México volvía a tener por fin una federación legítima con respaldo internacional. Y Bernardo de la Garza tiene un plan bastante grande. Y aquí es donde llegamos al corazón de este vídeo, a la noticia que cuando la leí me dejó sin palabras. La Vuelta a México es una de las carreras ciclistas más antiguas y emblemáticas de todo el continente americano. Su primera edición se disputó en 1948. A lo largo de su historia han pasado por sus carreteras figuras míticas del ciclismo mundial. El francés Laurent Fignon, ganador del Tour de Francia, el español Óscar Sevilla y por supuesto el gran Raúl Alcalá, el mayor ídolo del ciclismo mexicano antes de Isaac, quien ganó la Vuelta a México en 3 ocasiones y fue el primer mexicano en ganar carreras por etapas en Europa. Era parte del calendario oficial de la UCI y durante décadas fue la gran fiesta del ciclismo nacional, pero en 2015 se disputó la última edición. 10 años después, las carreteras mexicanas llevan sin ver un pelotón de élite en carrera oficial, hasta ahora. Según información publicada por el especializado portal Escape Collective, una de las referencias más respetadas del periodismo ciclista mundial y confirmada por múltiples medios mexicanos, la Unión Ciclista de México, bajo la presidencia de Bernardo de la Garza, está trabajando activamente para que la Vuelta a México regrese al calendario internacional en 2027. Los planes son específicos. Se quiere que la carrera se celebre a principios de temporada, probablemente en enero de 2027, y el objetivo es conseguir la máxima calificación posible dentro del sistema UCI para poder atraer a los mejores equipos del mundo. Entre ellos, por supuesto, está el UAE Team Emirates, el equipo de Isaac del Toro. El propio Bernardo de la Garza lo ha dicho con una claridad que no deja lugar a interpretaciones. Sería fantástico para nosotros y si tenemos la suerte de contar nuevamente con Isaac en nuestro campeonato nacional, como lo hicimos el año pasado en octubre en Ensenada, entonces tal vez UAE y otros equipos puedan realizar su entrenamiento en altitud aquí en México y participar en la Vuelta a México antes del Tour Down Under. Esas palabras dichas
directamente a Escape Collective son el mapa de ruta de lo que se está gestando. Enero es un mes en el que los grandes equipos europeos buscan carreras de rodaje en climas cálidos antes de la gran temporada. Australia tiene el Tour Down Under en enero. México podría convertirse en la parada previa, con altitud, rutas espectaculares y el mejor ciclista latinoamericano del momento corriendo en su tierra. La propuesta formal para la UCI estaría lista a mediados de 2026. Si recibe el visto bueno y todo apunta a que existe voluntad real por ambas partes, México podría tener su gran vuelta de regreso al calendario mundial en enero de 2027. El estado actual del proyecto es el siguiente. Para que la Vuelta a México se materialice hay varios frentes abiertos. De la Garza ha sido transparente al respecto. Para que la carrera se concrete se necesita el interés de los estados por donde pasaría el recorrido, además del apoyo de patrocinadores y la coordinación de las autoridades deportivas del país. El estado de Guanajuato ha emergido como uno de los puntos estratégicos del potencial recorrido, y figuras históricas del ciclismo mexicano ya han dado su apoyo público al proyecto. Raúl Alcalá, 3 veces ganador de la Vuelta a México y uno de los grandes embajadores del ciclismo nacional, la ha definido como la fiesta del ciclismo nacional y celebra la posibilidad de su regreso. Eder Fraider, seleccionador nacional y olímpico en activo, ha sido aún más explícito. Significa muchísimo, es algo que ha faltado, que vengan competidores extranjeros al país. En lo personal no me tocaron y me gustaría que llegaran antes de mi retiro. Estoy dispuesto a apoyar en lo que se pueda. 2 generaciones del ciclismo mexicano unidas detrás de un mismo sueño, y un hombre que funciona como catalizador de todo, Isaac del Toro. Para cerrar el círculo, quiero hablar de algo que me parece fundamental de entender. ¿Por qué Isaac del Toro? ¿Por qué ahora? El ciclismo tiene una tradición histórica bastante interesante en México. El país tiene condiciones naturales excepcionales para el desarrollo de ciclistas de fondo. Altitud elevada, temperatura variada, carreteras montañosas en estados como Michoacán, Jalisco, Oaxaca, Hidalgo o la propia Baja California. Raúl Alcalá demostró en los años 80 y 90 que un mexicano podía competir con los mejores del mundo, ganando etapas del Tour de Francia y vueltas importantes en Europa. Pero después de Alcalá, el relevo tardó décadas en llegar. Isaac del Toro no surge de la nada, surge de un ecosistema deportivo que fue mejorando poco a poco, con el apoyo de familias que creyeron en el ciclismo como vehículo para sus hijos, con entrenadores locales que trabajaron en condiciones humildes y con el ojo clínico de los cazatalentos del UAE Team Emirates, que cuando le vieron en el circuito sub-23 supieron inmediatamente que tenían entre manos algo extraordinario. Pero también hay un factor que diferencia el momento actual del que vivía Alcalá, la visibilidad mediática. En los años 90, ver el Giro de Italia o el Tour de Francia en México era prácticamente imposible para el ciudadano de a pie. Hoy cualquier persona con un teléfono móvil puede seguir en directo cada kilómetro que pedalea Isaac. Las redes sociales lo han convertido en un fenómeno de masas, no solo en un campeón deportivo. Y esa visibilidad tiene consecuencias directas y medibles. Por ejemplo, las búsquedas en Google relacionadas con ciclismo México se dispararon en picos históricos durante el Giro de Italia 2025 y tras cada victoria de Del Toro en 2026. Las transmisiones del UAE Tour y la Tirrena Adriático en México a través de Disney Plus y ESPN registraron audiencias históricas para el ciclismo en el país. El Campeonato Nacional de Ciclismo, celebrado en Ensenada en octubre de 2025, congregó a miles de aficionados en las calles, en niveles de asistencia que hacía años no se veían en una prueba nacional. Isaac del Toro no solo gana carreras, Isaac del Toro vende el ciclismo a un país de 130 millones de habitantes que hasta hace muy poco ni siquiera lo miraba. Vamos a ser realistas y hablar de lo que queda por delante, porque no todo es color de rosa, aunque la maglia sí lo sea. La Vuelta a México 2027 es un proyecto ambicioso que aún tiene muchos flecos sueltos. Conseguir el aval de la UCI, asegurar la financiación, convencer a los estados del recorrido, atraer a los patrocinadores suficientes y coordinar a todos los actores institucionales del deporte mexicano. Todo eso lleva tiempo, dinero y voluntad política. Y en el deporte mexicano, como en cualquier parte del mundo, ninguna de esas 3 cosas abunda en exceso. También hay que reconocer que la propia Unión Ciclista de México aún está consolidando su posición. Aunque tiene el reconocimiento de la UCI y el respaldo del Comité Olímpico Mexicano, todavía existen tensiones internas en el ecosistema del ciclismo nacional. El proceso de normalización institucional es complejo y no está exento de obstáculos, pero más allá de los obstáculos, lo que nadie puede negar es que el momentum existe, y en el deporte el momentum lo es casi todo. Cuando tienes a uno de los mejores ciclistas del mundo con 22 años, cuando tienes una federación nueva con ganas y respaldo internacional, y además una afición que está enamorado del ciclismo a una velocidad que nadie anticipaba, y cuando tienes el precedente histórico de una vuelta con 67 años de historia, los ingredientes están ahí.
La pregunta ya no es si México puede tener su propio tour, la pregunta es si van a saber aprovecharlo, y si lo hacen, el impacto será enorme. Una vuelta a México en el calendario UCI con categoría máxima traería equipos de World Tour, generaría ingresos por turismo deportivo, daría visibilidad internacional a las ciudades del recorrido y sobre todo le daría a la nueva generación de ciclistas mexicanos algo que nunca han tenido, la posibilidad de crecer viendo a los mejores del mundo pedalear en sus propias carreteras. Eso, a largo plazo, vale más que cualquier inversión en infraestructura deportiva. Isaac del Toro tiene 22 años, lleva 3 temporadas en el circuito profesional, tiene 26 victorias, ahora mismo es uno de los mejores ciclistas del planeta, va a debutar este año en el Tour de Francia y está generando un movimiento que podría devolverle a México una de sus grandes joyas deportivas, la Vuelta a México. Cuando pienso en todo eso me pregunto cuántas veces en la historia del deporte hemos visto a un solo atleta con su talento y sus resultados cambiar el destino institucional de un deporte en su país. No muchas. Usain Bolt con el atletismo en Jamaica, Eddy Merckx con el ciclismo en Bélgica, Michael Jordan con el baloncesto en Estados Unidos, Leo Messi con el fútbol en Argentina, son nombres de otra galaxia, lo sé, pero la trayectoria de lo que Isaac del Toro está haciendo en México tiene exactamente esa estructura. No es solo que un chico de Ensenada sea bueno en bicicleta, es que ese chico está construyendo pedalada a pedalada la infraestructura emocional que un país necesita para crecer en un deporte. Y cuando un país empieza a crecer de verdad en un deporte, los recursos llegan, las instituciones se organizan, los niños se suben a las bicicletas y los sueños, como la Vuelta a México 2027, dejan de ser sueños para convertirse en proyectos. Esto no ha terminado, esto acaba de empezar y tiene toda la pinta de que el año que viene volveremos a disfrutar de la Vuelta a México. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, no olvidéis suscribiros, dejad un buen like y activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y por supuesto comentarme qué os ha parecido el notición de la posible llegada a México de los mejores ciclistas del mundo en el 2027. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo, chao chao.